La pregunta es bien precisa y es bueno que sea así. Santo Tomás sostiene que esta cuestión no se responde solo desde la fe, sino que hay argumentos filosóficos suficientes para responder. El primer argumento en realidad es muy sencillo y parte de una experiencia humana básica y universal. Todo hombre experimenta que él entiende, que él tiene actos de conocimiento intelectual. Y si cada uno de nosotros tiene actos de conocimiento intelectual, es claro que entonces cada uno tiene un intelecto con el cual los hace. El intento de Averroes de explicar esto por el solo hecho de que el intelecto se sirve de nuestras imágenes para hacerlo, para conocer intelectualmente, y por lo tanto que habría un doble sujeto de inesión de la especie inteligible, para Santo Tomás es totalmente insuficiente. No alcanza. En todo caso, con ese argumento se explica que somos instrumentos, pero instrumentos del acto intelectivo de otro sujeto. Las operaciones se atribuyen al sujeto que las realiza. Entonces, si cada hombre entiende, tiene que tener un intelecto. Ahondando en este mismo argumento, Santo Tomás explica que en realidad toda operación proviene de la forma, porque la forma es el principio de operaciones de los sujetos. Entonces, ¿sí?, si la operación de entender es de cada uno de nosotros, quiere decir que el principio de esa operación está en nuestra forma, o sea, en nuestra alma. Conclusión, el intelecto es una potencia del alma humana. Es una potencia de un alma que es forma de un cuerpo, aunque esa potencia puede ser una potencia espiritual, como va a explicar Santo Tomás en su Antropología. Un tercer argumento de Santo Tomás es que toda especie se define a partir de su forma. Como el mismo Aristóteles dice, la diferencia específica se toma de la forma. Y el hombre se define como animal racional. Por lo tanto, la racionalidad, es decir, la capacidad de conocimiento intelectual, es una condición esencial del hombre. Y si es una condición esencial, tiene su raíz en la forma del hombre, es decir, en su alma. El intelecto es parte del alma humana. ¿Sí? Un cuarto argumento sería el siguiente. Si en realidad el intelecto humano fuese una sustancia separada, entonces tendría como objeto no las cosas materiales, sino las formas separadas, como es lo propio de las sustancias puramente espirituales. Además de eso, no necesitaría de imágenes para conocer, etc. En síntesis, hay argumentos filosóficos más que suficientes para sostener que el intelecto es una facultad individual de cada hombre, de cada individuo humano.